Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Durante el fin de semana estuve en la Bahía de Ocoa. Qué maravilla. Uno no se cansa de descubrir los atractivos de este país y parte de lo bueno de tomar carretera en el país, que uno se va parando en los puestos de frutas y compra esas frutas que muchas veces no se consiguen en supermercados. En mi caso, que compré, que disfruté muchísimo, anón. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Se parece mucho a la guanábana, es así, con pulpa por dentro y semillita. Da trabajo comerla, hay que hacer mucho movimiento con la boca para pelar esas semillitas, pero es lo más sabroso del mundo. Y en mi caso, que soy de pueblo, de La Romana, me transportó a la infancia. Ustedes dirán, ¿muchos años? Sí. Yo cumplí el viernes 58, o sea que eso me llevaría como 54 años, porque yo maroteaba en La Romana y yo conocía los patios de las doñas que tenían frutas específicas. Y comí mucho anón, que también se le llama chirimoya, porque mi papá era médico, atendía a muchos pacientes por amor, y ellos les pagaban, entre comillas, con frutas. Esa chirimoya es maravillosa. Limoncillo, señores, el que es de La Romana, debe recordar el limoncillo de Doña Cunda, que uno con un dedo podía quitarle la masa así. O sea, yo no sé, bueno, esa mata tiene que existir. O sea, eso es maravilloso, entre otras muchas frutas. ¿Cuál otra? Parcha. La parcha de Cucuya, en el patio de Cucuya, en la Francisco Richez de Cudrés. Ay, Osmar Benítez, ministro de Agricultura, ¿por qué estas frutas exóticas están desapareciendo y ya no aparecen en los supermercados? Es una pena. Hace unos años ya eso no existe. Había en la Churchill un negocio, la Hortaliza, donde uno encontraba estas frutas exóticas, porque el dueño hacía negociaciones directas con esos pequeños productores, a veces personas que tenían fincas particulares y sus pequeñas producciones las vendían allá, pero ahora es muy difícil encontrarlas. ¿Cómo resumir lo vivido en el día de ayer? ¿Cuál es la percepción de la gente? La gente sintió que fue un abuso, la gente se sintió indignada, con rabia y con impotencia. Por un lado, de parte de los transportistas, decían, ¿cómo es posible que nos hayan subido 5 pesos el pasaje? O sea, ya estamos cubriendo el aumento en los combustibles y aún así ellos estén protestando y dejándonos sin el servicio por la misma demanda, por el alza en el precio de los combustibles. Pero la gente también se sintió indignada y por eso los pasajeros se sentaron bloqueando esa avenida 27 de febrero, muy cerca de la Máximo Gómez, porque entendía que las autoridades no hicieron nada, que hubo ausencia de autoridad. Autoridades son mucha gente. ¿A qué nos referimos específicamente? DGCET, el Intran, que tienen que ver con todo lo relativo al tránsito, pero también los que tienen que ver con el orden público, Policía Nacional e Interior y Policía. Entonces uno dice, ¿y de qué sirven si no pueden garantizar el orden y que el tránsito fluya? Y esto de hacer protestas afectando al sector al cual diriges tu servicio, señores, dejemos eso en el siglo pasado, en el siglo XX. Y esto es válido para todos. Lo decimos cuando es huelga de médicos, no pueden afectar a los pacientes. Huelga de los maestros, ADP, no pueden afectar a los estudiantes. Y los transportistas no pueden afectar a los usuarios del transporte. En el día de ayer afectaron tanto a los usuarios del transporte público como a los que tienen sus vehículos privados que no podían transitar. Pasaban 1, 2 horas en la calle esperando en un tapón y no pudieron llegar a tiempo a sus centros de trabajo o a sus compromisos. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa? Judith Steffen, que siempre opina a través de las redes sobre lo que está pasando en el país, aunque ella vive en Nueva York, y hace buenas intervenciones a lo que se comenta aquí en El Sol de la Mañana, decía ayer, ¿qué pasa en Estados Unidos? El transporte está a cargo de las ciudades y de los estados, y el interestatal pertenece al sector privado, pero no hay monopolio. Entonces no hay manera que se vayan a huelga porque hay varias empresas compitiendo por la misma ruta. Y ella decía, si ocurriera lo que ocurrió aquí en el 2005, se acabaría ese relajo. Pero es diferente, Judith. Aquella se refería a aquella famosa huelga del transporte en Nueva York en el 2005, de varios días,
y finalmente hubo una condena de un juez y obligaron al sindicato de transportistas a pagar 2.5 millones de dólares. Pero ¿cuál fue el argumento, Judith, en esa ocasión del juez? Que los transportistas estaban violando una ley estatal que impide a los empleados públicos irse a huelga. O sea que es diferente. Aquí no se trata de empleados públicos, aquí se trata de empresarios y empresarios empoderados, porque los que vivimos algunas de las décadas del siglo pasado, recordamos aquellos días en que se paralizaba la ciudad completa. Uno caminaba por la avenida Duarte, la avenida Mella o la 27 de febrero y no había un alma y todos los negocios cerrados, no había actividad. Y luego esas huelgas quedaron en el pasado, pero fue empoderando a esos grupos capaces de paralizar el país. Hoy no paralizan el país a nivel comercial, a nivel de empresas, pero sí, lamentablemente, a nivel de transporte. Y ahí están las afirmaciones del ministro Peralta, que dice que las autoridades no van a permitir caos, ni que obstaculicen el tránsito, y llamando a los sectores al diálogo. Esto hay que resolverlo, porque no tenemos, no es necesario que cada 3 o 4 meses vivamos la misma situación que vivimos ayer. Por otro lado, y antes de pasar a otro tema que también quiero tratar, la policía informó que arrestó a 3 personas, 3 ciudadanos haitianos, a los cuales acusa del asesinato de aquella pareja en las Mercedes, en Pedernales. Ustedes recuerdan estas 2 personas, el señor Julio Reyes Matos y Neiva Félix. Aquello que provocó una crisis en la provincia de Pedernales, aquello que provocó que una persona con un altoparlante diera un plazo de 24 horas para que los haitianos de esas comunidades se fueran a su país. Muchos emigraron a su país y eso afectó el comercio binacional durante varios meses, afectó la actividad económica en Pedernales. Eso provocó una reunión de autoridades, procurador, el director de la policía, entre otros en la frontera, y pidieron en extradición a estas personas que estaban detenidos. Y de repente las autoridades de Haití los dejan en libertad, no informan a las autoridades dominicanas y ellos son detenidos en Paraíso, Barahona. Con qué poca cooperación contamos con las autoridades de nuestro vecino. Pero bueno, hay uno que falta y vamos a darle seguimiento a este caso. Y finalmente quiero referirme a una decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional acaba hace unos días, de invalidar una resolución de la Suprema Corte de Justicia que obligaba al uso de la fuerza pública para ejecutar sentencias que tuviesen que ver con embargos, desalojos y demás. Todavía no se ha publicado la sentencia completa, apenas el dispositivo, un comunicado con 2 o 3 párrafos, pero informa que esto se hizo acogiendo un recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Organización Dominicana de Alguaciles. En el día de ayer nos comunicamos con Servio Tulio Castaños de Finjus para conocer la posición de Finjus y me dijo, y lo entiendo perfectamente, no podemos opinar de algo que no sabemos, apenas conocemos el dispositivo, que son unos párrafos, breves párrafos. Esperamos la sentencia completa que se supone que se dé a conocer en esta semana y eso lo entendemos perfectamente. Nos comunicamos también con funcionarios del Tribunal Constitucional y claro, nos remiten a la página para ver este dispositivo que dice lo que les acabo de resumir y esperar la sentencia completa. Entonces, ¿qué hicimos? Nos comunicamos con la Organización Dominicana de Alguaciles, ahí encontramos la sorpresa, porque uno como periodista va buscando las fuentes, pero ahí nos encontramos con la sorpresa de que es una persona conocida, un ex compañero de trabajo que estaba acá en el equipo de 5 a 7, el abogado Álvaro Camaño, pero además con un enfoque muy diferente, porque ¿qué uno veía? Hablar de embargo acá, uno piensa en los actos irregulares, ilegales, caóticos, que se cometen injusticias y que provocan muertos y heridos. Y cuando uno dice que una alta corte ahora dice no se necesita la fuerza pública, uno se pregunta, entonces ¿este caos va a aumentar? Sin embargo, Álvaro Camaño, director de la Organización Dominicana de Alguaciles, tiene un enfoque completamente diferente. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días, María Elena, muy buenos días a todo el equipo del Sol, mis hermanos queridos, que le tengo mucho aprecio y cariño. Gracias. ¿Por qué
ustedes interpusieron este recurso de inconstitucionalidad sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia que obligaba al uso de la fuerza pública para ejecutar sentencias relativas a embargos, desalojos y otros. ¿Qué sucede, Marilena? El Código Civil establece la fuerza pública como un medio de defensa del mismo alguacil y para proteger y garantizar la eficiencia del alguacil. Sin embargo, la ley plantea que es a criterio del alguacil si necesita o no la fuerza pública. ¿Por qué? Porque hay muchas decisiones que pueden ser ejecutadas sin el uso de la violencia. Que el alguacil puede bien presentarse, explicar las condiciones, la situación y todo ir con la normalidad y el respeto a la ley que todo ciudadano debe de rendirle. ¿Qué acontece? En la República Dominicana, a través de esa resolución del Consejo del Poder Judicial, se había construido una traba, se había creado un protocolo administrativo que torpedeaba el ejercicio de las sentencias, de los embargos y de los desalojos. ¿En qué sentido? Que el Ministerio Público, que es quien otorga la fuerza pública, exigía que las partes volvieran a reunirse y agotar una nueva fase de conciliación, y eso lo que hacía era postergar y dilatar y poner en alerta a las personas que tenían que cumplir con un compromiso en función de la sentencia o cualquier acto ejecutorio. ¿Y eso era legal? ¿Después de una sentencia se puede intentar un proceso de reconciliación? No es de carácter legal, más bien era una cultura que abusaba de sus atribuciones el Ministerio Público, porque si la resolución, nosotros tenemos que tomar en cuenta que los alguaciles somos dependientes del Poder Judicial. Y si el Poder Judicial, en sus facultades regulatorias, establece a los alguaciles que necesitan fuerza pública, nosotros no podemos ignorar esa orden del Consejo del Poder Judicial. Entonces, mientras, ¿qué hicimos? Le damos un recurso de inconstitucionalidad precisamente de esa resolución, pero teníamos que acatarlo. ¿Qué provocaba esto? Esto provocaba, sin darnos cuenta, una gran dilación del proceso, generando una impunidad y una distracción de las personas que son acreedores. Porque a veces lo vemos solamente desde la perspectiva del deudor, proteger los intereses del deudor, pero el acreedor o el beneficiario de una sentencia que no pueda ser ejecutada, entonces ¿de qué sirve la sentencia? Claro. Álvaro. Entonces, sí. Entonces, ¿existía discrecionalidad en la autorización de la fuerza pública por parte del Ministerio Público? Es decir, ellos se la otorgaban a quien querían y a quien no. Claro que sí, hermano Oli. Mira, un caso simple, conocido y famoso para todo el mundo es el caso de la sentencia de Coca-Cola. Hay una sentencia que ordena el desalojo de Coca-Cola de una parte del terreno que ocupa. Y no ha habido fuerza alguna legal que haga cumplir esa sentencia. Pero de igual forma te menciono una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena a la Marina de Guerra reintegrar a un activo, a un coronel que había sido dado de baja de manera ilegal, y no ha habido forma de que ni este ni ninguno de los jefes de la Marina en los últimos 5 años cumple la sentencia. ¿Por qué? Porque no te dan la fuerza pública para tú poder ejecutar ni una cosa ni la otra. Y Álvaro, ¿reconocen ustedes que hay algunos alguaciles que actúan de manera ilegal, abusiva, injusta, y que esto ha provocado en estos intentos de desalojos y embargos a nivel irregular, ha habido caos con saldo de muertos y heridos? Claro que sí, Marilena. El problema es que estamos poniendo el cascabel al gato que no nos corresponde. Cuando un alguacil hace una acción, ese alguacil deja un documento donde se identifica y deja todas sus generales, en la cual ese alguacil es responsable de lo que ahí aconteció. Ahora, ¿qué sucede? Que el sistema judicial no quiere asumir su responsabilidad y sancionar ejemplarmente a los alguaciles que se extralimitan. No se trata sobre el otorgamiento no de fuerza pública, se trata sobre el control que tiene que tener el Poder Judicial de cada uno de sus actores, de cada uno de sus empleados. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, y es gran parte de la discusión de la fuerza pública, se ejecuta un título que no tiene la validez propia legal para ser ejecutada. La sentencia todavía no es definitiva, el título ejecutorio del pagaré todavía no se ha vencido, no se han cumplido los procesos. La ley claramente establece las responsabilidades, porque el alguacil tiene que identificar
el abogado que le requiere. Entonces, si un alguacil hace una ejecución con un documento, con una sentencia que todavía no era ejecutoria, eso es responsabilidad del abogado que lo puso al requerimiento. Okay, y esa información está en el documento que deja el alguacil. Entonces, en ese sentido, la justicia tiene que operar en contra del abogado que accionó. Pero lo que queremos es buscar una excusa, y me disculpa María Elena, para crear una crisis mayor, y es lo que se da actualmente. La discusión sobre la fuerza pública no es para garantizar el proceso, sino es para tener una fuerza de hacer favores políticos y personales para bloquear las ejecuciones y bloquear las sentencias de personas vinculadas a los sectores políticos, a los sectores económicos y a los sectores militares. Bien, muchísimas gracias Álvaro, y daremos seguimiento a este tema. Era Álvaro Camaño, presidente de la Organización Dominicana de Alguaciles, a propósito de la reciente decisión del Tribunal Constitucional. Ellos están haciendo gestiones para modificar la ley que regula a los alguaciles, y cuando se publique la sentencia completa veremos cuál es la posición de instituciones como Finjus. Cambio y fuera.